Entonces vamos a empezar hablando primero de la masa. Entonces, ¿qué es la masa? Pues sabemos que la masa es algo que tiene su misma cantidad aquí en la Tierra como en cualquier otro planeta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Es algo que se mantiene constante. Entonces, se mantiene constante, en medio de eso uno no suba de masa, ¿verdad? Porque después puede ser que no. Entonces, las ecuaciones que conocemos donde involucra la masa es que sabemos que la fuerza, vamos a ponerlo bien, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración. Entonces nosotros sabemos que nosotros conocemos nuestro peso, ¿sí? Nuestro peso es la fuerza que hacemos nosotros contra el piso, o sea, algo nos está apachando, ¿verdad? Que es la gravedad. Entonces por eso es masa por gravedad es igual al peso. Entonces tenemos el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, dependiendo en qué sistema estemos, la gravedad le damos diferentes valores constantes. Hasta 32, que es en el sistema ¿qué? ¿En el qué? Es en pies, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo lo que sea con pies es con 32 de gravedad. Después tenemos la otra, la de 98.1, ¿verdad? ¿Sí? Que esa es la que medimos metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo calcular el peso de alguien sabiendo, cómo calcular la masa de alguien sabiendo el peso? Es muy fácil, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Solo para refrescarlo, eso lo acaban de ver en física. Yo quiero que lo tengan fresco, ¿sí? Ejemplo. Dice, calcular la masa en slugs, ¿sí? En slugs, de un objeto cuyo peso al nivel del mar es de 1 libra, ¿sí? Entonces, el peso es igual a 1 libra. A 1 libra. ¿Cómo sacamos aquí la masa? No, si estamos usando libras. ¿Estamos en qué? La gravedad 32. Entonces sabemos que fuerza o peso en este caso, ¿sí? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa es igual al peso partido la gravedad y nos da 1 sobre 32, ¿sí? 1 sobre 32. ¿Cuánto es 1 sobre 32? 0. 31, ¿sí? Ahí vamos bien. Estos son slugs. Slugs. ¿Sí? ¿Sí lo han trabajado? En física muchas veces es la parte fácil, ¿no? Va. Entonces, vamos a empezar con el momento de una masa. Entonces pongan el momento de una masa. El momento de una masa. Entonces vamos a considerar dos tipos de momentos. El momento con respecto a un punto, ¿sí? Y el momento con respecto de una recta, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Miremoslo así. Supongamos que tenemos una masa y toda esa masa está concentrada en un punto, ¿sí? Esta es la masa M, ¿sí? Está concentrada toda esa masa en un punto. Después ponemos un punto P, este punto P, ¿sí? Y la distancia que hay de la masa M al punto P le llamamos X, ¿sí? Esta distancia que hay aquí le podemos llamar X, ¿sí? Entonces, el momento es lo que yo tengo que hacer
para mover la masa, ¿sí? O sea, para agarrar esto, desde este punto, agarrarlo así, ¿ya? Hay una fuerza ahí chiquita, ¿verdad? Que depende de dónde yo lo agarre, se siente la torsión, ¿no? Entonces esto se llama el momento, y lo vamos a definir como que el momento es igual a m por x, ¿sí? Entonces decimos el momento de una masa m, ¿sí? Escriban, el momento de una masa m respecto al punto P, el momento de una masa m respecto a un punto P está dado por momento igual a masa por x, y x es la distancia que hay entre la masa y el punto P, ¿sí? ¿Ya? Eso es el momento. Entonces nosotros sabemos manejar momentos desde que somos muy chiquitos, ¿sí? Desde que somos muy chiquitos. No sé si alguna vez cuando estaban en prepa se subieron en un sub y baja, ¿sí? Hay momentos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos aquí el punto del sub y baja, ¿sí? Y ponemos aquí. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Aquí tenemos como que el agarradero, ¿sí? Y aquí nos sentábamos todos, ¿sí? Nos agarramos acá. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a decir que los dos están a una distancia de 2 metros, es decir, de este punto tenemos 2 metros, ¿sí? Y de aquí para acá tenemos 2 metros. Vamos a ponerle al primero, a este, que pesa 30 kilogramos. 30 kilogramos. ¿Sí? Bueno, eso sería su masa, ¿verdad? Está dada en kilogramos, 30 kilogramos. Y al otro le ponemos 20 kilogramos. Entonces, por experiencia, ¿hacia dónde se va a mover este sub y baja? Agarraría hacia acá, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, sobre este punto está yéndose hacia acá. ¿Sí? Porque este pesa más. Entonces está bajando. ¿Qué tendría que hacer él para que el sub y baja se mantenga recto? ¿Qué era lo que hacía uno? ¿Qué manda? Había que hacerle una fuerza a alguien, pero ¿cuál era la otra opción? ¿Qué manda? Hacerse por adelante, ¿sí? Si yo venía y quería quedar en equilibrio con alguien que pesaba menos que yo lo que hacía es que me ponía más por acá. Me empezaba a correr, Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo tenía una distancia X sub Y, ¿ya? Entonces, para poder nivelar el peso, yo empecé a correrme una distancia, ¿ya? Entonces, me iba a correr una distancia hasta que mis pesos quedaban nivelados. Entonces, miremos cómo es esto. Aquí pusimos que el momento es igual a la masa por la distancia, ¿sí? Entonces pongamos aquí, este va a ser el momento 1. Perdón. Momento 1. Adelante. Aquí vamos a tener el momento 2. Entonces, calculemos el momento del que está sentado aquí. Sería es igual a la masa 20, ¿sí? 20 por la distancia. ¿Cuánto está la distancia? 20 por 2, eso es igual a 40, ¿sí?
Estos serían kilogramos por metro, ¿sí? Vamos con la del otro, momento 2. Esto va a ser igual a 30 por 2, y eso es igual a ¿cuánto? 60 kilogramos por metro, ¿sí? ¿Lo ven todos ahí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto se tiene que correr el de 30 kilogramos para que se equilibre el sistema? Entonces, para que se equilibren los dos momentos tienen que ser iguales, ¿verdad? ¿Qué malo? Hago esto X, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? Hago esto X y yo quiero que de 30 por X de ¿cuánto? 40. Entonces, hagamos. Yo quiero que 30 por X de 40. Eso quiere decir que X tiene que ser igual a 4/3. ¿Sí? ¿Eso es igual a cuánto? A 1.33. Entonces tiene que estar a 1.33 del centro para que el sistema se equilibre, ¿sí? ¿Estamos? Ahí hay otro concepto muy importante en eso del sub y baja. Para que el sistema esté en equilibrio, ¿sí?, los dos momentos tienen que ser iguales, ¿sí? Los dos momentos tienen que ser iguales. O la suma de esos dos momentos tiene que dar igual a 0. Recuérdense que la resta es una suma, entonces no debería haber problema. Entonces, pasemos a ver lo mismo, solo que ahora para un sistema donde tenemos n masas. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a centrar este punto en el origen, o sea, en 0. Lo centramos en 0. Este es 0. Ahí está mi punto. Y otra es una recta. Sobre esa recta yo voy a empezar a colocar masas. Póngale esta masa. Otra masa aquí. Otra masa aquí. Otra aquí. Aquí. Otra aquí. Cada una de esas masas está a cierta distancia del origen, ¿sí? Es decir, yo puedo ponerle a este x1, x2, x3, este x a la n menos 2, x a la n menos 1 y xn, ¿sí? Son las distancias a este punto, que yo lo estoy centrando ahí. Cada uno tiene una masa, podemos llamarle masa 1 a este, masa 2, masa 3, hasta masa n menos 2, masa n menos 1 y masa n, ¿sí? ¿Lo vemos todos? Entonces, ¿cuál sería el momento de masa total aquí? Vale, para esta, ¿cuál es el momento de masa? M sub, no, perdón. La masa 1 por la distancia 1. Masa 1 por x sub 1. ¿Cuál es el de este? M2 por x2. M3 por x3. Hasta mn menos 2 por xn menos 2. Masa n menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos los momentos de masa. Es n, solo es n, ¿no? Ahí tenemos los momentos de masa de cada uno. ¿Sí? Entonces, si sumamos todos, ese es el momento de masa total, que le vamos a estar llamando m sub 0. Y eso va a ser igual a la suma de todos los momentos de masa, o sea, m sub 1 por x sub 1, más m sub 2 por x sub 2, más punto, más m sub n por x a la n, ¿sí? Los momentos de masa, ¿sí?, de todas las masas que aparecen en el sistema. Si m sub 0 es igual a 0, ¿qué significa? Que el sistema está en equilibrio. Entonces pongámoslo.
Si m sub 0 es igual a 0, el sistema está en equilibrio. ¿Estamos? Bueno. Entonces, lo siguiente que yo quiero llegar a hacer es decir, bueno, yo ya no quiero aquí el punto, ¿sí? Sino yo lo quiero poner aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo un corrimiento de todo. ¿Ya? Entonces, yo le puedo poner X barra a ese punto, ¿sí? A un punto en cualquier lugar de ahí, ¿sí? Entonces yo calculo la distancia que hay desde X barra hasta la posición X sub 1. Entonces ya lo que estoy haciendo es que no estoy centrando en cero esto, sino yo lo estoy moviendo a donde yo quiera, y a ese punto le estoy llamando X barra. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiaría? Cambiaría en que la masa, si yo quiero el momento de masa de una masita, sería la masita sub i, ¿sí? Su posición, que es X sub i, ¿sí? ¿Y qué le tengo que restar? Le tengo que restar la X que yo estoy dejando por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso me da una distancia, X barra, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Si yo pongo X barra aquí, ¿sí? La distancia entre X sub 1 y X barra, ¿cuál es? X sub 1 menos X sub barra, ¿sí? Por ahí está la idea, ¿sí la ven? Es el corrimiento. Bueno, entonces, ahora lo único que tengo que hacer es sumar todas las masitas, y pongo la sumatoria de I variando desde 1 hasta n masas, ¿no? ¿Sí? Hasta n masas. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Bueno. Esto, si quiero que esté en equilibrio, lo voy a poner igual a 0, ¿sí? Porque esta X barra va a ser la coordenada que hace que mi sistema esté en equilibrio, ¿ya? O sea, en vez de correrme yo, lo que voy a hacer es que voy a correr el centro, ¿sí? ¿Lo ven? Porque es más fácil correr el centro que correrme yo, esa es la idea. Entonces, usamos propiedades de sumatorias y llegamos a que la sumatoria de I igual a 1 hasta n es m sub i por x sub i más la sumatoria de i variando de 1 hasta n de m sub i por x barra, ¿sí? Yo quiero que eso sea igual a 0. ¿Cuál menos? Ah, es menos, ¿no? Sí, es menos. Gracias. Es menos. Gracias. Bueno, entonces, el x barra depende de la sumatoria. No, ¿verdad? No, porque no es x barra sub i. Entonces puedo factorizarlo, ¿no? Entonces se me convierte en la sumatoria de i variando de 1 hasta n de m sub i por x sub i menos x barra por la sumatoria de i variando de 1 hasta n de m sub i por... Ah, no, ese no lo pongo. M sub i igual a 0. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar x barras. ¿Cómo encuentro x barra de aquí? Tengo que despejarlo, ¿no? Entonces me quedaría la sumatoria de i variando de 1 hasta n de m sub i por x sub i es igual a x barra por la sumatoria de n variando desde 1 hasta el infinito. No, de 1 hasta n, ¿sí? Acabo de dar series, entonces me confundo. De n sub i igual a 0. No. Ahí se queda. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo de este. Y me queda que x barra es igual a la sumatoria de i variando de 1
la sumatoria de I variando de 1 hasta N de M sub I En el caso del ¿cómo se llama? Del sub y baja, nos debería de haber quedado. Pero vamos a hacer un ejemplo numérico antes de entrarle a la aplicación del integral, porque hasta aquí no hemos hablado de integral, ¿verdad? Todo parece mucha física de la que ya vieron. Entonces, solo hagamos un ejemplo. Entonces dice, pongan ejemplo. Ejemplo. Hallar el centro de masa. Hallar el centro de masa del sistema lineal siguiente. Hallar el centro de masa del sistema lineal siguiente. Entonces, ponemos la masa 1 es igual a 10 y está a una distancia de menos 5, ¿sí? Está a una distancia de menos 5. Hagamos la masa 2 es igual a 5 y está a una distancia de 0. De 0. Masa 3, esto es 15. Masa 3 es igual a 5, ¿sí? Y el x sub 3 igual a 4. Sub 3 igual a 4. Masa 4 igual a 10, x sub 4 igual a 7. Masa sub 4 igual a 10, x sub 7 igual a 7, les dije, ¿no? 4, ¿eh? X sub 4 igual a 7 es. Bueno, entonces, ahí tenemos cada masa. Aparte tenemos la distancia que hay entre la masa y el origen, ¿sí? ¿Ya? Esa la seguimos usando, que es el X. Entonces nosotros lo que queremos encontrar es el punto de equilibrio de este sistema, ¿sí? Si alguien le ayuda, lo pueden graficar, o sea, agarrar la recta numérica, ¿sí? Y decir, aquí estoy en 0. Y se van así. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, y aquí está menos 5. Y aquí tenemos la masa 1. ¿Sí? La masa 1. La masa 2 está en 0. ¿Sí? Aquí está la masa 2. Coloquemos las otras masas. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Entonces, ¿dónde está la masa 3? ¿Está en dónde? En 5, ¿no? Aquí está la masa 3. La masa 4 está en 7. Masa 4. Bueno. Así al ojo, ¿dónde pondrían ustedes la cuña para que se balanceara eso? ¿Ah? Así al ojo lo pueden hacer, ¿sí? Miremos las masas. Aquí está 10, esta vale 15, esta 5 y esta 10. Entonces, para mí, ¿qué es? Tiene que ser como por acá, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es de que me dice el punto exacto donde voy a poner en equilibrio esa masa. ¿Ya? Otro ejemplo de esto. Ustedes han visto que en las ferias venden unos pajaritos y uno se le pone en la frente y se queda balanceado. ¿Sí lo han visto? Hasta salían unos supermanes y uno ponía la carita ahí y uno le va así. ¿A dónde está todo el peso de eso? Muy cerca al centro, ¿eh? Esa es la idea, ¿sí? En el pajarito el pico era el que más pesaba, entonces por eso el centro de masa estaba así y siempre levantaba la cola, ¿eh? Igual con el Superman y todo eso. Entonces se basa mucho en esto, ¿sí? Se basa mucho en esto. Entonces encontremos el X barra, ¿sí? El X barra. El X barra nos va a decir el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la sumatoria de todos los momentos. Encontremos todos los momentos. ¿Sí? X barra. Va a ser igual a 10 por menos 5. 10 por menos 5. Más. Vamos a ir multiplicando de una vez. No se me confunden si multiplico de una vez. No. Entonces sería menos 5 por 10 es ¿cuánto? Menos 50. Más 0. Más 20. Más 70. ¿Sí? Esa es la suma de todos los momentos. Dividido la suma de todas las masas. Entonces sería 10 más 15 más 5 más 10. Entonces, X barra nos queda igual a 50 menos 50 más 70 son 20. 20 más 20 son 40. Dividido. 20 y 10 son ¿cuántos? 30 y 10 son 40. Y es igual a 1. ¿Sí? Entonces esto me dice que si yo pongo aquí la cuñita, ¿sí? En este punto que es el X barra, ¿sí? El sistema va a entrar en equilibrio. ¿Sí? ¿Más? ¿Qué más? Ah, sí, cierto. Va aquí, ¿verdad? Entonces lo ven. ¿Sí entienden qué me está dando el X barra? ¿Sí? Eso es bastante obvio. Entonces, no es obvio cuando ya lo miramos de una vez como integral, ¿sí? Entonces, por eso les estoy tratando de introducir poco a poco cómo va la cosa. No es 1. Sí, es 1. Porque date cuenta, si lo pusieras aquí, calculalo. ¿Cuál es el momento de masa de este? El de la masa 1 es menos 50. ¿Sí? Y estás en 0, ¿no? ¿Cuál es el momento de masa de M3 más M4? Sería 20 más 70. ¿Cuánto es? 120, no. Son 20 más 70, son 90. Entonces, ¿hacia dónde se iría? ¿Ya lo viste? O sea, empieza a bajar hacia acá. ¿Lo ven todos? Entonces, por eso se corrió a 1. Y ahí ya entra en equilibrio. Entonces pongan definición de momento y de centros de masa de un sistema lineal. Definición de momento y de centro de masas de un sistema lineal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es resumir esto, ¿sí? Dejarlo en un par de líneas para que ustedes cuando lo estudien lo lean y ahí dicen, ya sé cómo es la cosa, ¿no? Y para que lo entiendan a la hora del examen. Entonces, pongamos
sean las masas puntuales m sub 1, m sub 2 hasta m sub n, ¿sí? Sean las masas puntuales m sub 1, m sub 2 hasta m sub n, ¿sí? Situadas en x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Entonces, número 1. El momento de masa respecto del origen es ponemos m sub 0, que es igual a la sumatoria, ¿sí?, de n variando de i variando de 1 hasta n, de i variando de 1 hasta n, de m sub i por x sub i, ¿sí? Ese es el momento de masa respecto del origen, ¿sí? Respecto del origen. 2. El centro de masa, ¿sí?, es x barra igual a la sumatoria del m sub i por el x sub i partido la sumatoria de los m sub i, ¿sí?, que es igual al m sub 0 partido de la masa total del sistema, ¿sí? Ese es el centro de masa, ¿sí? Le vamos a estar llamando centro de masa al punto donde el sistema se pone en equilibrio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces sigamos. Entonces, ahora vamos a definir, en vez del centro de masa, vamos a definir el centro de fuerza, ¿sí? El centro de fuerza se conoce normalmente como el centro de gravedad, ¿sí? Centro de gravedad sonó, ¿verdad? Por ahí en algún lado sonó una bombilla en físico, ¿sí? Entonces vamos a definir el centro de gravedad. Entonces empecemos definiendo qué sería la fuerza total en un sistema, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza total en un sistema? Es fácil, ¿sí? Dígamelo rápido. Es la sumatoria de todas las fuerzas, esa es la fuerza total. Entonces, supongamos que tenemos varias masas que se mueven a la misma aceleración, ¿sí? Entonces sería, la fuerza es igual a la masa sub 1 por la aceleración más masa sub 2 por la aceleración, ¿sí? Más, y así nos vamos haciéndolo hasta masa sub n por aceleración, ¿sí?, que es igual a masa por la aceleración, ¿sí?, masa total. Entonces, ahora agarremos el momento de cada una de esas. Entonces, ya le T sub 0. Eso va a ser igual masa 1 por aceleración a distancia x sub 1, ¿sí? Estamos hablando de momentos, ¿no? Más masa 2 por aceleración por distancia 2, más más masa sub n por aceleración por x sub n, ¿sí?, por x sub n. ¿Qué van? Es el momento de cada una de esas masas, ¿ya?
Le estamos llamando T sub 0. ¿Sí? Y esto puedo decir que es igual a ¿quién? ¿A quién es igual esto? ¿Qué puedo sacar factor común? Aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? M sub 1 por X1, M sub 2 por X2, M sub N por XN. ¿Qué es eso? Es M sub O por la aceleración, ¿verdad? M sub O por la aceleración, ¿sí? M sub O por la aceleración. Entonces, si yo divido T sub 0 partido fuerza, eso es igual a que yo tenga M sub O por la aceleración partido M por la aceleración, se van las A's y me queda M sub 0 partido M, y eso es igual a X bar, ¿sí? Entonces, al centro de masa, por esto que está acá, lo vamos a conocer también por el centro de gravedad. ¿Sí? Centro de gravedad. Lo vemos. ¿Sí? Es por la definición esta. ¿Sí? T sub 0 partido F. ¿Sí? Que son los momentos partido las sumatorias de fuerzas. ¿Ya? Que hace cada partícula en el espacio. Entonces, a estos también los podemos poner ya en planos cartesianos, es decir, en vez de situar los planos en una recta, los sitúo en el plano, es decir, esto. Pónganle. Agarremos la masa 1. La masa 1 está acá al centro, ¿sí? Esto es masa 1. Eso está a X sub 1 en el eje X, ¿sí? En el eje de las X's. Pero está también a Y sub 1 en las Y. ¿Sí? Entonces la distancia del centro en X al este es X sub 1. La distancia de este a este es Y sub 1. ¿Sí? Entonces ya estamos definiéndolo ahora en un plano. Situemos otro. Situemos uno aquí. ¿Sí? Aquí podemos decir que es X sub 2. Aquí es Y sub 2. ¿Ya? Ya estamos por coordenadas. Uno más. Vamos a hablar de un M sub N, que puede estar aquí, que tiene coordenada en X, X sub N, y coordenada en Y sub N, ¿sí? Entonces ahora quiero encontrar el momento de masa de eso que está ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí van a haber dos. Si se dan cuenta, hay un momento de masa con respecto al eje X y un momento de masa con respecto al eje Y. ¿Sí? Va. Entonces, miremoslo, pues. Entonces ya le llamamos momento de masa con respecto al eje Y. ¿Sí? Con respecto al eje Y. Es decir, este es el eje Y. ¿Y quién me está midiendo la distancia que hay de aquí para acá? ¿Quién me dice cuánto mide? ¿A cuánto está la masa 1 del eje Y? ¿A cuánto está? A X sub 1, ¿verdad? Entonces sería X sub 1 por la masa 1 más. ¿A cuánto está la masa 2? ¿Sí? Esta es la masa 2 del eje Y. ¿Quién me lo da? X2, ¿no? Entonces daría X2 por la masa 2 más, punto, 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 más. ¿Cómo sería para la masa sub N? M sub N. X sub N por la masa sub N. ¿Sí? Ese es el momento con respecto a Y. ¿Sí? Estamos agarrando con respecto a la recta, esta que está acá. También está el momento con respecto a X. Con respecto a X, ¿cómo sería? ¿Quién me mide la distancia que está la masa 1 del eje X?
Y sub 1. ¿Sí? Y se va, igual. ¿Sí? Y sub 1 por m sub 1 más y sub 2 por m sub 2 más punto más y sub n por m sub n. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Siguen a qué me refiero el momento de masa? El momento de masa con respecto al eje Y, con respecto al eje X. Entonces, X barra, ¿a quién es igual? O sea, el centro de gravedad, ¿a quién es igual? ¿Qué manda? No. Mira, pues yo quiero la coordenada en X del centro, donde yo tengo que ponerla para que esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes me dan estas distancias de aquí para acá? Me las dan con respecto a Y. ¿Sí? Y recuerden que es la sumatoria de todos los momentos. Como es la X barra, tiene que ser la sumatoria de todos los momentos con respecto a Y. ¿Sí? ¿Partido qué? La sumatoria total de masas. M sub T. O la masa total del sistema. Ese me da la coordenada en X. La coordenada en Y, que es Y barra. Eso va a ser igual a mx partido la masa total del sistema. ¿Sí? Son todos los momentos con respecto al eje X, ¿sí? Y eso medido entre la masa total del sistema. Entonces, mx partido mt. Entonces, ¿está claro? Esto es para cuando tenemos momentos y centros de masa de un sistema bidimensional. O sea, cuando estamos en dos dimensiones. ¿No? Cuando estamos en dos dimensiones. Hagamos un ejemplo en dos dimensiones y ya podemos entrarle, ¿sí? Ya vamos cerca de lo que queremos. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Qué número de ejemplo es? El 2, ¿no? Ejemplo 2. Entonces dice así. Hallar el centro de masa. Hallar el centro de masas de un sistema de masas puntuales donde m sub 1 es igual a 6. M sub 1 es igual a 6. M sub 2 es igual a 3. M sub 2 es igual a 3. M sub 3 es igual a 2. ¿Sí? A 3. Es un 3. M sub 3 es igual a 2 y M sub 4 es igual a 9. M sub 4 es igual a 9. La coordenada donde está situada M sub 1 es 3, menos 2. La coordenada donde está situada M2 es 0,0. La coordenada donde está situada M sub 3 es menos 5,3. Y la coordenada donde está situada M sub 4 es 4,2. Entonces, ahora sí, miremos dónde están las masas en el espacio bidimensional. Entonces, estamos... 1, 2, 3, 4, 5. Miremos. En Y el valor más grande es 3. 1, 2, 3. 1,
Entonces, ¿dónde está la primera masa? Masa 1 está en 3, menos 2. Eso es, me corro 3 en X. Estoy en menos 2. Aquí está la masa 1 igual a 6. ¿Sí? Siguiente. Masa 2 está en 0,0. Aquí está la masa 2, que es igual a 3. Masa 3 está en menos 5,3. Aquí está la masa 5 y es igual a 2. No, eso no es masa 5, ¿es masa qué? 3. Y la masa 4 es 9 y está en 4,2. Ahí ya lo situamos. Aquí sí está un poco más difícil ver dónde tengo que colocarlo, ¿sí? Ya no es tan al ojo, ¿sí? Para que esté en equilibrio. Pero lo podemos hacer con eso. Entonces, primero encontramos quién es X barra, ¿sí? X barra es la M sub Y. Son los momentos de masa con respecto al eje Y. Entonces, miremoslo. Sería 6 por menos 2. ¿Sería cuánto? Menos 12. Más 3 por 0 es 0. Más 2 por 3 son 6. Más 9 por 2 son 18. Esos son los momentos con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Lo hice bien? No, lo hice mal. Porque es con respecto al eje Y, entonces tengo que agarrar la X. Y agarré la Y, ¿no? Es MY. MY es X sub 1 por M sub 1. Yo estoy haciendo M sub 1 por menos 2. Eso es Y. O sea, puedo arreglarlo haciendo esto, ¿sí? Pero no era la idea, ¿sí? O sea, así lo hice mal. Ahora, ¿qué manda? Partido 20. La suma esa de 20. Entonces nos queda que Y barra es igual a ¿cuánto? Menos 6. 6 menos 18 son 12. 12 partido 20, ¿eh? Esto es igual a 6 partido... No, 3 partido 5. 3 quintos. ¿Cuánto? 0.6. Esto es Y. Ahora encontremos X barra. ¿Sí? Oídmelo ustedes, usted la puede calcular más rápido que yo. ¿Cómo sería X barra? ¿Cómo? Recuérdense que ahora es 6 por 3, 18, 2 por menos 5 y 9 por 4 dividido 20, ¿no? Entonces por lo menos lo dividido 20 ya me lo dijeron, ¿sí? ¿Cuánto es eso en 64 dividido 20? En decimales. $32 décimos. Eso lo puedo reducir a ¿cuánto? Dividido 4. 44 partido 20. $2.2. Entonces situémonos. El Y barra quedó .66. Entonces sería por aquí. Y el otro quedó 2.2, está como por aquí. Entonces esto que está aquí es X barra. Y barra, que es el centro de gravedad del sistema. O sea, si yo sitúo aquí mi punto de equilibrio, ahí todas las masas dan 0, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, todos los momentos dan 0 si yo me lo sitúo acá. ¿Ya? Si lo sitúo acá. Bueno. Entonces, ahora sí. ¿Entendieron esto? Se fue fácil. Entonces, ahora entremos a lo difícil, ¿sí? A lo que sería lo difícil. Entonces, ¿dónde está lo difícil? Pónganle que yo venga y les diga, agarren el escritorio, pónganselo en un dedo y balancéenlo. ¿Qué es lo que hacen? No, calcular no, porque no pueden calcular nada. ¿Ya?
Entonces, normalmente lo que haría alguien es, bueno, dice, póngale, si les digo, póngale en equilibrio esto, no lo va a quebrar. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes el dedo? No lo van a poner aquí, ¿verdad? Porque saben que se va a caer. Empezarían a correrse hacia el centro, ahí en el centro como que empieza, entonces se mueve, dense cuenta que me estoy moviendo en X, y ahora me muevo un poquito para acá, que hace que se me está yendo ahí, ahí lo empiezo a poner en equilibrio, ¿sí? Va. ¿Qué propiedades tiene esta caja? Esta caja tiene un área, ¿sí? Tiene un volumen, ¿sí? Un área, o sea, es área por la altura es volumen, ¿ya? Aparte tiene una densidad, ¿sí? La densidad me va a servir un montón para esta parte de aquí. Entonces, regresemos a otra idea. Agarremos un círculo, ¿sí? Agarremos un círculo. Bueno, ese es un círculo dibujado en 3 dimensiones, ¿sí? Hay que tener mucha imaginación. Bueno, entonces, este círculo tiene un radio. ¿Sí? Radio R, ¿sí? Y ustedes lo que quieren hacer es agarrar un lápiz, ¿sí? Y balancearlo ahí. ¿Sí? Ahí está su lápiz. Entonces, la idea normal es de que ustedes lo pondrían en el centro, o sea, que es el centro del círculo, ¿verdad? ¿Sí? Igual cuando si tienen una lámina, si tienen un pedazo rectangular, ¿sí? La idea de un pedazo rectangular es de que ustedes agarran esto aquí así, es decir, esto aquí así, ¿sí? Y ponen el lapicero en este punto que está acá, ¿sí? Y ustedes saben que si le ponen cable en el centro, el rectángulo va a quedar flotando. Entonces, yo quiero que podamos hacer eso para láminas que tienen diferentes formas, ¿sí? Es decir, pónganle, si ustedes tienen un triangulito así, que va creciendo aquí así y está aquí, y ustedes lo quieren balancear, entonces eso ya no es así tan al ojo, hay que probarlo, ¿no? Entonces la idea es de que nosotros tenemos que encontrar una forma de hacer todas las posibles cosas hasta que se queden equilibrios. Entonces ahí entran los integrales. Ahora en ese pedacito entran los integrales. Entonces empecemos así, ¿sí? Empecemos así. Solo les voy a introducir, pero ustedes me van a ayudar, ¿sí? Primero, densidad. ¿Qué es densidad? ¿Se llevaron química? No. Sí, se graduaron del colegio y llevaron química. Bueno, ¿qué es la densidad? O deben la fórmula de la densidad. Masa partido volumen. Dense cuenta de la importancia de esto. La densidad es igual a la masa partido el volumen, ¿sí? Eso quiere decir que la masa es igual a ¿quién? La masa es igual a la densidad por el volumen. Es decir, que si a mí me dan la densidad de un objeto y me dan su volumen, yo puedo decir cuánto es de masa, ¿sí? Cuánto masa ese objeto. ¿Ya? Entonces, eso me va a servir ahorita. Entonces, ahora imaginémonos que tenemos este objeto, ¿sí? Que sea limitado por las funciones f de x y una función g de x, ¿sí? Y soy en un intervalo de a b, ¿sí? Esto lo tienen que poder hacer, ¿sí? Entonces, el concepto es bien sencillo. Esto que está aquí es una lámina que tiene esta forma, ¿sí? Ya me están diciendo que la forma es así. Aparte me están diciendo que la lámina tiene una densidad igual a ρ, ¿sí? Bueno, está bien, está muy nítido. Pero de repente me pregunto, bueno, ¿y cuánto es la masa? Yo necesito la masa para encontrar el centro de gravedad, ¿no? Entonces, encontremos la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Cuál es el clavo aquí? Que no tengo volumen, ¿sí? Sino yo tengo un área. ¿Y puedo encontrar el área de eso, sí o no? ¿Cuál sería el área de eso? Por integral, ¿verdad? Sería. Me imagino que hay un rectangulito aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Es por suma, ya le entraron, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo voy a agarrar este rectangulito, voy a hacer un montón de rectangulitos iguales y voy a sumar áreas de rectangulitos. Pero ¿cuál es la altura del rectángulo? F de x menos g de x, ¿ya? Entonces,
¿Qué pasa si yo les digo que el ancho es 1? ¿Sí? Imagínense una caja que tiene... así se van a dar cuenta de esto fácil. Yo les digo que tengo una caja, así, ¿ya? Donde la base es de área A. ¿Sí? De área A. Miren esto, que en esto se basa casi todo esto. Área A. Yo les digo que tiene altura de 1. ¿Sí? Altura de 1. Altura de 1. O sea, quiere decir que de aquí para acá mide 1. ¿Cuál es el volumen? El volumen es base, ¿cómo sería? Aquí por aquí es área. Es el área, es el valor del área. Por 1. Entonces es igual a... ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué tal si yo les digo que esto tiene de ancho 1? Ya puedo decir que en vez de poner volumen, puedo cambiar esto y decir que es área. Eso si el ancho es 1. ¿Ya? ¿Lo ven? Si no lo ven, dígamelo una vez. ¿Qué no lo entienden? ¿Sí? Entonces, eso están usando para esto. Entonces me están diciendo, la masa es igual a la densidad por el área. Entonces, masa es igual a la densidad por el área. ¿Cómo encuentro el área? Sumo un montón de rectángulos. Entonces, sumo de i variando de 1 hasta n de f de x sub i menos g de x sub i por delta de x. ¿Sí? Entonces ahí tengo una aproximación de la masa. Entonces lo que puedo hacer ahora es calcular el límite cuando el delta de x tiende a 0 o n tiende al infinito. Es decir, estoy calculando área. ¿Eh? Entonces esto se me vuelve. La masa es igual a ρ. El límite de una constante, puedo sacar la constante. ¿Eh? Del límite de cuando delta de x tiende a 0, de la sumatoria de i variando de 1 hasta n, de f de x sub i menos g de x sub i por delta de x. ¿Sí? Esto que está aquí es el integral de Riemann, ¿sí? Y lo escribimos en su forma abreviada, que es la masa es igual a ρ por el integral de a hasta d de f de x menos g de x. ¿Sí? De x. ¿Ya? Eso que está ahí me da la masa del objeto este. ¿Sí? ¿Ya? Y la masa la voy a necesitar. ¿Sí? Entonces ya podemos calcular la masa. Ahora, ¿qué tengo que aprender a calcular ahora? ¿Qué me falta? Si yo quiero encontrar el x bar. Ya tenemos la masa. ¿Qué es lo que va arriba? Son los momentos, ¿sí? Aquí hay momentos solo en x o solo en y o de x, y. ¿Cómo? Cada uno tiene momentos en qué? En x y en y, ¿sí? En x y en y. Entonces, la técnica aquí es, dicen, bueno, agarremos el punto intermedio. Es decir, pónganle, si yo quiero la distancia con respecto al eje, o sea, quiero el momento con respecto al eje x, ¿ya? Entonces lo que dicen es, bueno, agarremos la distancia como el punto intermedio entre estos dos. ¿Sí? Este punto que está acá. ¿Ya? ¿Cómo encuentro ese punto? ¿Cuál es la coordenada de este punto? O sea, ¿a qué distancia está de x ese punto? Es la pregunta. Exacto, ¿sí? Esa es la distancia con respecto al eje X. ¿Cuál es la distancia con respecto al eje Y? ¿Cuál es la distancia con respecto al eje Y? Otra vez. Este es x sub i. Esta altura de aquí es f de x sub i. No, es g. Y esto que está aquí es f de x sub i. Entonces
Pues, ¿a qué distancia está del eje Y? A X sub Y. Vamos bien. Entonces, si yo quiero calcular el momento con respecto al eje X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la masa y multiplicarla ¿por quién? Exacto. Entonces mirámoslo aquí. Vamos bien ahí. Es la masa por la distancia. Solo déjenme ver. Si me dijeron g de x menos f de x menos g de x, es esta distancia. Partido 2 es esto. Estamos bien. Pero estamos corridos acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarle g de x. ¿Eh? ¿Sí lo ven? Hagámoslo. Es, agarro f de x sub y menos g de x sub y. Lo divido dentro de 2 y a eso le sumo g de x sub y. Y eso sí me va a dar dónde cabal está el punto. ¿Sí? ¿Lo vemos todos? Entonces esto sería f de x sub y medios menos g de x sub y medios más g de x sub y. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces me queda f de x sub y más g de x sub y partido 12. Ese es el y sub y. Que yo necesito para encontrar el momento con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, momento con respecto al eje Y. Ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo sería el momento para la masa m sub i? Yo quiero el momento para una masa chiquita que está ahí. Momento, ¿cómo sería el momento para esta masa que está aquí? Con respecto al eje Y. ¿Qué tengo que hacer? La masa por la distancia, ¿no? ¿Quién es la masa? Densidad por el área, ¿no? Entonces, la masa es esto que está aquí. Entonces, escribámoslo. Es ρ por f de x sub i menos g de x sub i, ¿sí? ¿Cierto? Por el delta de x, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar por f de x sub i más el g de x sub i partido 2. Este es el momento y de la iésima masa, ¿sí? Con respecto al eje Y. ¿Estamos? Va. Si aplico la sumatoria a todo esto para poder sumar todos los pedacitos, ¿ya? Eso se me vuelve momento Y es igual a la densidad por la sumatoria de I, variando de 1 hasta el infinito. ¿Cómo fue? De 1 hasta N. Infinito pongamos. De f de x sub i menos g de x sub i por, esto es dividido 2, por f de x sub i más g de x sub i por delta de x. ¿Lo vemos ahí? Entonces, aplicando límite, me queda el momento en Y es igual a ρ por el límite de cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de I variando de 1 hasta N de f de x sub i menos g de x sub i por f de x sub i menos g de x sub i es más, ¿no? Aquí va el delta de x partir 2. Eso que está ahí es el integral de Riemann, entonces ya puedo encontrar
que el momento en Y es igual a ρ por el integral de A hasta B. ¿De quién? De f de x menos g de x por f de x más g de x dividido 2 de x, ¿sí? ¿Estamos ahí? Es el momento en Y. Momento en X. ¿Entendieron cómo sacamos el momento en Y? ¿O alguien no lo entendió? Que levante su mano ahorita. ¿Qué no entendiste? Ah, mira pues. Para empezar, el Y sub I, si entendiste cómo lo sacamos, que agarramos el punto medio, ¿ya? Entonces, eso nos dio Y sub I. Entonces, el momento con respecto a Y de un iésimo punto en la gráfica es igual a la masa por la distancia que hay en Y, ¿sí? Entonces, la masa es esto que está acá, la distancia en Y es esto que está acá, ¿sí? Entonces, solo lo moví un poquito para que me quedara con la sumatoria ya de todos los pedacitos, ¿ya? Calculo el límite y esto que está aquí me queda el integral de Riemann. Y el integral de Riemann es esto que está acá, ¿sí? Ajá. Solo con el integral de Riemann. Bueno, ahora vamos al momento en X. El momento en X es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque con respecto, este es el momento con respecto a X, es este, fíjense. Este es con respecto a X. Se me confundió aquí. X. Con respecto a X tenemos esto, aquí ha sido, ¿no? Con respecto a Y es aquí. Entonces, con respecto a Y, ¿cómo quedaría? Entonces, miremos en qué cambia. Para empezar, el X ya no es f de X sub I más g de X sub I, sino es ¿quién? Con respecto a eje Y, ¿cuánto es la distancia? X sub I, ¿verdad? Entonces, en vez de esto, ponemos X sub I. ¿Ya? Entonces, aquí estamos calculando momento con respecto al eje Y de una masa sub I. Entonces, ¿aquí qué cambia? En vez de esto, es por X sub I, ¿sí? Entonces, con respecto a la masa Y. ¿Aquí qué cambia? Ya no aparece esto, ni esto, sino es X sub I por delta de X. ¿Ya? Esta es masa con respecto al eje Y. Entonces nos queda, de ahí nos queda que el momento con respecto a Y es igual a ρ por el integral de A hasta B, ¿de quién? ¿De quién? De X por f de X menos g de X partido, no es partido nada, de X. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Es lo mismo, solo que ahora lo estamos haciendo para un montón de pedacitos. Entonces, allá tenemos los momentos con respecto a Y y con respecto a X. Entonces, ¿cómo es el centro de gravedad en X? El X barra. ¿Quién es X barra? X barra es el momento con respecto a Y partido la masa. ¿Sí? Este es este integral y este es el integral de aquel de la masa, que es ρ por el integral de esto partido de esto, de X, ¿no? ¿Quién sería Y barra? Y barra es momento con respecto a X partido X, ¿sí? ¿Lo vemos todos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio. Entonces, quedémonos hoy aquí. Muy bien, este video fue para academatica.com. Recuérdense visitar
el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido. También, por favor, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video. Ahí, al suscribirse a nuestro canal de YouTube, ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana. Y también ahí nos podemos comunicar. También, si les gustó el video, hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó. Y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video, recuérdense que en donde dice comentarios, ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber. También, si quieren un contacto más directo, ¿verdad?, está nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com/Academática. Tenemos también nuestro Twitter, si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter. En Twitter pueden vernos en @Academática. Y también tenemos nuestra página hermana, que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios, que es www.wikimatematica.org. Para enterarse si este video tiene una continuación, simplemente revisen en los comentarios. Dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este. Y mi nombre es Carlos Celada. Fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.